¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Esta es la grabación de la clase correspondiente a la unidad 3, la clase 3.2. Ok, chicos, según el tema que nos toca ver hoy, es referente a la reproducción celular, en este caso la meiosis y la espermatogénesis y ovogénesis. Ok, hablando sobre lo que es la espermatogénesis, meiosis y ovogénesis, tenemos el siguiente contexto en el cual menciona que la meiosis, ¿sí? Del griego meiosis, disminución, es una de las formas de reproducción celular. Este proceso se realiza en las gónadas de la producción de gametos. Podemos ver aquí en la imagen que está presentándose que tenemos la división celular en base a lo que es los espermatocitos, ¿sí? Y el espermagonio que parte a lo que es el espermatocito primario y los espermatocitos secundarios. Podemos ver aquí la reproducción, cómo se divide la célula hasta convertirse en lo que es un espermatozoide. Prácticamente esto tiene los niveles que son de la meiosis 1, meiosis 2 y diferenciación, que ya en sí es el paso a lo que es la creación, fin de la combinación, donde conlleva el ADN y la información genética en el espermatozoide. Dentro de la espermatogénesis tenemos que la espermatogénesis es el proceso en el cual los espermatozoides se producen a partir de células germinales, primordialmente del hombre. En este caso, los espermatozoides producidos por el hombre, mediante el mecanismo de mitosis y meiosis. Aquí tenemos en la gráfica lo que es los espermatozoides normales, los cuales cumplen el ciclo desde la parte izquierda hacia la derecha. Podemos ver que tenemos una célula, la cual contiene una información genética con lo que conlleva lo que son cuatro cromosomas X, ¿sí? En lo que podemos ver en la división celular, donde a partir de esto se dividen en dos y la información genética se divide en cada uno de lo que son los espermatozoides. En este caso, una apreciación de lo que podría ser es la división genética, en lo cual la formación de un espermatozoide sano. En este caso son espermatozoides normales. Y acá los espermatozoides alterados, que prácticamente son o incompletos, que no llevan una información genética completa, o los espermatozoides que llevan una información genética demasiado o mucha información genética dentro de lo que es su forma. Es decir, en este caso tenemos la bipartición de lo que es el cromosoma XX y justamente también tiene una bipartición de un segmento en la cual la misma parte del cromosoma X de uno de estos se ha dividido y se encuentra dentro de lo que es la información genética para la formación de lo que es el espermatozoide, el cual se va a dirigir a lo que es el óvulo. Dentro de la ovogénesis tenemos la comprensión, que es la producción de óvulos, y se realiza en los ovarios. Los óvulos se hallan formados por parte de los folículos ováricos, ¿sí? Que parte prácticamente de un ovocito primario, el cual va a dividirse en lo que es el ovocito secundario y va a tener prácticamente su primer cuerpo polar. Es decir, esta pequeña bolita aquí, es una simulación, ¿verdad? Entonces, luego de este proceso, vamos a obtener lo que es el segundo cuerpo polar, que vendría siendo partiendo del ovocito secundario, y hasta obtener lo que es el cigoto, ¿sí? El cual va a ser fecundado por lo que es un espermatozoide. Es decir, los espermatozoides van a guiarse directamente al cigoto para lo que es la fecundación, pero no pueden fecundar un ovocito secundario o un ovocito primario sin que éste se convierta en un cigoto. La compartición entre la ovogénesis y el espermatozoide, la espermatogénesis, perdón, sí, tenemos diferencias en la cual se realizan los tejidos, en el caso de la espermatogénesis.
Ocurre a partir de una célula diploide llamada espermatogonia, ¿sí? Cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides, como lo había mencionado en la figura anterior. En la meiosis de la meiosis 1, el material se divide equitativamente, ¿sí? Y durante toda la vida del hombre se produce espermatogénesis, espermatozoides, de manera interrumpida. Es decir, a partir de lo que es lo que es la pubertad del hombre, empieza a producir lo que son espermatozoides hasta lo que es su vida adulta, ¿no? Y en el caso de las mujeres que contienen lo que es la ovogénesis, se realizan en los ovarios. Esto ocurre a partir de una ovogonia. Cada ovogonia se origina a un óvulo de 3 cuerpos polares individuales, lo que ya habíamos visto en el anterior diapositiva. Y en la meiosis 1 no se divide en el material equivalente, quedando casi todo el citoplasma en una sola célula hija. En las mujeres nace un número determinado de óvulos, aproximadamente de 400.000 óvulos a lo largo de su vida. Claro. Tenemos aquí un cuadro que representa lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. En el caso de lo que ocurre en la mitosis, todas las células son, son corporales, y en la meiosis las células germinales son productoras de gametos. Aquí tenemos que en la meiosis ocurre a partir de 2 células y en la mitosis ocurre a partir de 2 células y en la meiosis ocurre a partir de 4 células. Estas ambas van a compartir lo que son células diploides, ¿sí? Son, en este caso, el número de cromosomas de las células hijas. En la mitosis vamos a tener células diploides hijas, ¿sí? Y en la meiosis vamos a tener haploides. En lo que es los tipos de célula producidas, tenemos diversas células, como lo que son las células de la piel y los huesos, y en la que es la meiosis tenemos lo que son los gametos. En la función, la producción asexual, el crecimiento de organismos de regeneración, el reemplazo celular, la continuidad genética de una célula a otra. Esto va a ocurrir solo en la meiosis, solo en la mitosis, y en la meiosis vamos a encontrar lo que es la producción de gametos para el proceso de reproducción por el método sexual y la continuidad genética entre generaciones para fomentar la variación. Es decir, si nosotros comparamos lo que es la mitosis con la meiosis, en la mitosis vamos a tener lo que es reproducción asexual por medio de células que no necesitan ser fecundadas, y al contrario de la meiosis, que esta necesita de una reproducción sexual, la cual necesita tener lo que es a partir de la célula con la reproducción sexual, necesita de una célula que la fecunde para poder formar una nueva vida o darle origen a una célula. En este caso estamos hablando de la reproducción sexual, o como también la conocemos, la reproducción del hombre o reproducción del ser humano, podemos verlo de esa manera. Y en este caso estamos hablando más de un contexto donde una célula se reproduce por sí misma sin necesidad de tener una célula fecundadora. Y tenemos las características de las células formadas. Están formadas células genéticamente idénticas. Es decir, si nosotros llegamos a cortarnos o perder un pedazo de piel o de dedo, este se puede reproducir a partir de otras células y va a restablecerse lo que era la célula original. Es decir, va a reconstruir la parte que le, que le faltaba. Bueno, no en gran parte, no podemos cortarnos un dedo y va a decir que nos va a crecer otro, sino que estamos hablando de cortes mínimos donde la reproducción celular puede volver a recuperar la piel o puede recuperar las células muertas a partir de otras células. En el caso de la meiosis, tenemos que necesita prácticamente lo que es la fecundación de creación
necesita la reproducción sexual para poder fecundar una célula hija que no va a ser idéntica. Esta va a contener el material genético tanto de la célula principal, que vendría siendo la célula de la madre, y la célula del padre. Nos adentramos un poquito más en lo que es la genética y pues aquí vamos a ver lo que es la definición de cromosomas, lo que son los nucleótidos, la cadena de ADN, la cadena de ARN y tenemos el gen del gameto de, del segmento en el ADN, es decir, la información genética que corre por nuestras distintas células en la formación de lo que es la vida. En la genética nos muestra que la genética es el área de estudio de la biología que busca comprender lo que explica y cómo se transmite la herencia biológica de una generación en generación mediante lo que es el ADN. Es decir, si tenemos el ADN, nosotros tenemos ADN tanto de nuestros padres como de nuestras madres, ¿sí? Y estos pues da a conocer a que somos hijos suyos debido a que compartimos genes idénticos. No son los mismos genes, pero son genes idénticos extraídos propiamente tanto del padre como de la madre. Es por eso que físicamente nos parecemos en ciertos rasgos a nuestros familiares y a nuestros padres y madres. Y ahí va a depender tanto del gen dominante como del gen recesivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de gen dominante, estamos hablando de lo que es la dominancia en cuanto a el parecido que tenemos a nuestros padres. Es decir, si nosotros tenemos el gen dominante que partió de nuestros padres, perdón, de nuestro padre, pongamos ese ejemplo, pues nos vamos a tener una apariencia física más hacia nuestro padre, ¿verdad? Entonces, el gen recesivo sería el gen de nuestra madre. Pero esto es como ejemplo nomás, porque tanto los padres como las madres, o sea, tanto el varón como la mujer, puede ser gen dominante, tanto como puede ser el gen recesivo. Puede tener esto. E incluso varios aspectos dan que los genes recesivos son información genética que se guarda y se puede prolongar o presentar en un futuro en uno de lo que es nuestros descendientes. Es decir, si de aquí digamos, unos años más, tenemos, digamos, en nuestras familias digamos, por parte de padre y madre, un hijo en el cual tiene más parecido al padre, excelente, y ese hijo crece, se reproduce y tiene un hijo, y ese hijo va a salir con genes recesivos, podría salir tanto como podría salir con los genes dominantes del padre o de la madre, también podría salir con los genes recesivos tanto del abuelo como la abuela. Es decir, el color del cabello, tal vez eh, lo que es el cabello, hablamos igualmente en el estado capilar, puede ser lacio, puede ser rubio, pero no procedente de los padres, sino procedente de un gen receptivo que se guardó en la información genética del hijo, que se reprodució, y ahora el nieto va a tener las características del abuelo o de la abuela. Esto va a depender de la información genética de cada persona. Lo mismo sucede con lo que es los ojos y el color de ojos, tal vez las pestañas y así información genética que se puede guardar a través de los años dentro de nuestro organismo, pero que no se presenta más que en situaciones donde el gen dominante no es tan fuerte y el gen recesivo toma su lugar. Aquí tenemos la información genética. En esta imagen vamos viendo lo que es el núcleo y tenemos lo que son los cromosomas. Los cromosomas en Y y los cromosomas en X van a representar a lo que son los cromosomas de hombre, tanto de la mujer. Pero en este caso estamos viendo lo que son más a lo que tiende a ser un cromosoma en X, ¿sí? En esta ejemplificación, donde tenemos una cadena de ADN conformada por los cromosomas, ¿sí? Y estos cromosomas a su vez se dividen en las moléculas que son la guanina, tianina, lo que son citosina y lo que son el uracio.
y lo que son la adenina. ¿Sí? Tenemos aquí lo que es la información genética molecular, nos da una idea de lo que es la comprensión, que es en el campo de la genética, que estudia la estructura y la función de genes a nivel molecular. La ingeniería genética nos habla que es la especialidad que utiliza la tecnología en la manipulación y transferencia de ADN de unos organismos a otros, permitiendo controlar algunas propiedades genéticas. Esto prácticamente ya tiene que ver con lo que es la creación de esto se estudia más en las plantas, ¿no? Para lo que es el cruce de plantas o utilizan la información genética de una para crear una más resistente. Por eso ven lo que es los embrios que son híbridos, en los cuales pueden mantenerse con la resistencia de uno, combinando lo que es el gen más, el que se necesita, el más fuerte, para ponerlo en una planta que no lo es tanto. Esto también se ha visto en los animales, en los cuales hacen cruces genéticos para obtener lo que son animales con resistencias o pues ya con, digamos, una especie, no digamos nueva, pero sí una especie con características un poquito diferentes. ¿Sí? En la proyección del genoma humano, es un proyecto que es un proyecto internacional de investigación científica en el objeto fundamental de lo que es la secuencia de partes en base química del ADN. Esto cabe recalcar que es aproximadamente de unos 20 a 25 millones 20 a 25 mil de genes del genoma humano desde el punto de vista físico-funcional. Prácticamente se utiliza esa cantidad para poder generar lo que es bueno, dentro del estudio que se proyecta dentro del genoma humano. Y la enfermedad de Gaucher, aquí conocemos un poquito ya tanto de, como estamos hablando de genética y herencia de todo esto, pues también nosotros podemos heredar lo que son no solo características físicas, sino que también enfermedades procedentes de nuestros padres, abuelos o algún descendiente. Esto podría verse prácticamente en el Parkinson. Esta es una enfermedad hereditaria, la cual puede proceder tanto sea de un familiar que haya tenido esta enfermedad y tal vez sus padres no la tuvieron, pero un abuelo o un tatarabuelo pudo haberla tenido y esta información genética se ha seguido guardando y se proyecta en un nieto, un bisnieto, se proyecta, pero esto es debido a que no solo se heredan lo que son los rasgos físicos o fisiológicos, sino que también lo que es las enfermedades. En este caso, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad que producida por una mutación recesiva, es decir, la información genética guardada de un antepasado, en el cual el gen que codifica la enzima, se encarga de metabolizar a los lípidos. Es decir, que la información genética recesiva está cumpliendo una función, esta información genética está cumpliendo una función y lo que produce es el metabolismo de los lípidos que va a dar un funcionamiento no óptimo, sino que va a producir lo que es la creación o la mutación de esta enfermedad a través del tiempo que ha transcurrido guardado en la información genética, no siendo utilizada tal vez en nuestros padres, sino que por nuestros nietos. Tenemos aquí la información de lo que es un cromosoma, lo que es los genes y lo que es prácticamente la herencia genética. Los cromosomas en la biología y citogenética se denominan cromosomas de cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética del ser vivo. Es decir, estamos hablando de esta X aquí que podemos ver que se encuentra dentro de lo que es el núcleo de una célula, es la información genética que se comparte en 23 partes de cromosoma. Por eso hemos escuchado nosotros que dicen que tenemos 46 cromosomas, 23 provenientes de los padres, de la parte del padre, y 23 que es de parte de la madre.
y uniendo estos 23 son 46 cromosomas que nosotros tenemos en el cuerpo. Ahora tenemos lo que es, hablando un poco sobre los genes. eh, un gen es la unidad de información en un locus de ácido disoxirribonucleico, en este caso el ADN, que codifica la producción funcional, por ejemplo, las proteínas. ¿Sí? Esta unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite que la transmitan a sus descendencias. Es decir, los genes en sí son la cadena de desoxirribonucleico que a través de las proteínas almacenan esta información genética, como puede ser los aspectos físicos, rasgos fisiológicos o lo que es las enfermedades, como yo les había mencionado. Y dentro de esto tenemos la herencia y la genética. En la herencia genética es la transformación a través de la materia, del material genético existente en el núcleo celular, es decir, en esta parte, ¿sí? Es toda la información que hay aquí dentro de este núcleo, ¿sí? Con características anatómicas, ¿sí? Fisiológicas y de otro tipo de un ser vivo, un descendiente. Es decir, si estamos hablando de la herencia, es todo lo que implica a lo que es el parecido que vamos a brindar a nuestros descendientes, es decir, hijos, eh, como padres o como madres, vamos a brindarles las características que nuestro material genético contenga. Es decir, si tiene el material genético, es una persona de color, pues va a brindar el mismo material genético en el cual brinda el gen dominante. Digamos, en este caso va a dominar lo que es si digamos el papá es de color y la mamá es blanca. eh, Dentro de ello existe la probabilidad que se mezclen estos dos colores de piel y formen un color un poco más claro, o también existe la posibilidad de que el gen dominante sea el de la madre y salga el niño completamente blanco sin rasgos de ser de color. Y también, de igual manera, existe la posibilidad dentro de esta, debido al material genético, a lo que es el gen dominante, ¿sí? Que sea completamente de color, más parecido al padre. Esto va a depender mucho de lo que es quién tiene el gen dominante dentro de lo que es dentro de lo que es su cuerpo, dentro de lo que es sus cromosomas. Esto va a ser independientemente del sexo o del parecido con el padre, debido a que no tenemos lo que es un medidor de cuál sería el gen dominante dentro de nuestro cuerpo, sino que se especifica esto debido a que existe una predominancia, siempre va a haber uno que predomine dentro de los dos. Y si los dos tienen los genes dominantes, entre el padre y la madre tienen genes dominantes, pues el hijo va a salir con una bipartición igual. Aquí tenemos lo que es una imagen donde podemos ver los genotipos y los fenotipos, donde el genotipo nos refiere a la información genética que posee un organismo en particular con la forma del ADN. Normalmente el genoma de una especie existe en numerosas variedades y variaciones, polifórmicos y muchos genes. Y si hablamos de lo que es el fenotipo, en la biología, específicamente la genética, se denomina al fenotipo como la expresión del genotipo en una función determinada de ambientes y rasgos fenotípicos que cuentan con gastos tanto de físicos como eh, conductivas o conductuales. Esto quiere decir prácticamente a lo que nos refiere del área donde nos encontremos. Es decir, si es que nuestros padres son de clima un poco más frío, esto ya tiene que ver un poco con la evolución, ¿no? De climas más fríos, pues nuestros hijos van a adquirir lo que son las propiedades para aguantar lo que es estos climas, cambios de climas o cambios fenotípicos o genotípicos
debido a que existen cambios en los cuales nuestro cuerpo debe adaptarse a este tipo de entornos. Entonces, el padre hereda, o la madre también puede ser, hereda a lo que es esta resistencia o esta tendencia a soportar un poco más lo que es el clima. También puede verse en lo que es el aspecto físico. Por ejemplo, nosotros hemos cambiado bastante a lo que es las condiciones que anteriormente teníamos. Vivíamos lo que era digamos, a la prehistoria. Nuestro cuerpo venía evolucionando, en el cual tenemos la característica de que ya algunas personas no disponen eh, de sus dientes o muelas molares, ¿sí? Las que son las cordiales, que ya no nacen con estas. Esto debido a su entorno, a que ya rasgos de genética de sus padres, pues no utilizan mucho lo que son los dientes, las muelas de atrás, las muelas molares. Entonces da a conocer a que vive en un ambiente, ¿sí? Los genes identifican esto, a este se refiere como fenotípico, a que el ambiente ya no necesita de estas piezas molares, y él le da a conocer al cuerpo, al siguiente, a la herencia, a que ya no está en necesidad de procrear este tipo de muelas. Entonces, le obstruye o le niega lo que es el crecimiento o el ADN que producía la información genética que, que producía el crecimiento de estas piezas molares, pues se abstiene y ya no le va a salir. Vamos con la herencia dominante, como lo habíamos mencionado antes, es el gen que va a dominar o va a predominar dentro de lo que es el aspecto en el cual también se ve lo que es el tipo de género o el sexo del individuo que va a nacer. En la herencia intermedia, pues tenemos que se produce cuando ambos alelos expresan la igual información, los resultados que cruzan, y sería la heterocigoto, el cual presenta un fenotipo de características intermedias de ambos progenitores, es decir, mitad y mitad. Bueno, chicos, esta es la clase de hoy día, un poco media extensita, pero conlleva lo que es la información genética. Es muy extensa, tiene muchas cavidades que comprender. El material genético es una ciencia que todavía no se da a conocer por completo. Todos los misterios que envuelve a lo que es una cadena de ADN. Por eso hay estudios muy extensos en los cuales utilizan lo que es la información genética de un ser vivo para crear otro, y prácticamente esto puede llevar en un futuro a creaciones, incluso clonaciones. Ya se ha vivido lo que es clonaciones, pero a la creación o clonación del ser humano más adelante, de pronto. Esto es lo que conlleva la ciencia que domina a lo que son la genética y los genes, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver las preguntas de la clase. ¿Sí? Esta en la que la primera nos menciona. Esta enfermedad es producida por una mutación recesiva, el cual el gen codifica las enzimas y se encarga de metabolizar los lípidos. Esta va a ser la enfermedad de Gaucher, la que habíamos mencionado anteriormente. Y aquí tenemos la siguiente pregunta, que se refiere a la información genética que posee un organismo, en particular en forma de ADN. Normalmente el genoma, una especie que incluye numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. Esto va a ser, prácticamente estamos hablando de los fenotipos. Bien, chicos, cualquier novedad que tengan o pregunta, por favor, realizarla en el chat. Estaré atendiéndolos. Muchísimas gracias en la clase del día de hoy. Se me cuida.